estábamos en el punto de si era adecuado o no volver a trabajar, reintegrarnos, y el temor a infectarnos por el tema de el ambiente, de si se transmitía o no a través de los aires acondicionados, y en el juicio que cada uno de nosotros tendríamos entonces que tener para reintegrarnos a la vida laboral. O sea, que se quedara básicamente, si entendí mal, me contaba que cada quien era el que tenía que decidir si usar o no la mascarilla. Sí, hablamos que vamos a tratar de controlar las cosas que podemos controlar. Entonces, es como si tuviésemos un cuidado intensivo. Si el médico que entra no cree que tiene un paciente que es altamente infeccioso, entonces no está claro ni respeta lo que puede pasar. Entonces, o igual la enfermera o cualquier técnico respiratorio y demás. Entonces, hay que pensar que hasta que se vaya casi el último caso, tenemos que estar bien protegidos uno con el otro. Es mejor estar protegido que lamentado. O sea que, en otras palabras. Entonces, creo que queremos muchas respuestas y muchas preguntas. Te lo voy a decir en son médico. ¿Para qué vamos a mandar una tomografía si no vamos a hacer nada sobre la tomografía? En otras palabras, ¿para qué tanta respuesta si las 5 cosas del checklist todavía no la estamos cumpliendo? Entonces vamos a cumplirla y después yo te doy todas las respuestas que yo creo que son correctas y las buenas y las malas experiencias. Pero más importante es, en vez de muchas preguntas que no la vuelvo a repetir. O sea, vamos a tomar acción sobre estas preguntas. Exactamente. Entonces, ahora mismo, en el momento en que estamos, José Rafael, ¿qué entiendes? Primero, ¿cómo entiendes que debemos actuar los dominicanos? ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Cuál sería esa acción? ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses? Hay muchas personas que se preguntan, ¿cuándo terminará esto? Y yo le digo muchas veces, señores, nadie tiene la respuesta de cuándo va a terminar. Eso depende de las acciones que tomemos cada uno de nosotros y de la responsabilidad que asumamos. Pero también, mientras tanto, toma acción positiva para ti. O sea, el tema no es el problema, sino cómo tú asumes el problema. Entonces, como bien decías, o sea, ¿qué tenemos que hacer según tu visión como médico, como humano? Como humano. Sí, como humano, más que otra cosa. Como Porque humano, exactamente. ¿Cuál sería no tu recomendación? O sea, sobre la etapa en que estamos hoy día, ya llevamos unos 47 días, casi 50 días, ¿verdad? Desde la primera cuarentena, digamos, hasta el día de hoy, cerca de 45 días, ¿verdad? Aproximadamente. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto y cuál es tu recomendación? Bueno, lo primero que yo no me intercambio la bata contigo. Eso es lo primero. Entonces, mi respuesta no es para que la tomen y después buscar otra que la acomode. Porque las personas se justifican para poder hacer algo, para tener un sesgo cognitivo e irse de fin de semana y como que no ha pasado nada. Yo creo que independientemente de la inserción laboral que la va a hablar el alto comité, debe ser muy importante que sigamos las reglas estrictas que conocemos, no de este país, de cualquier otro país. ¿Ok? Entonces, en ese ámbito, yo lo único que les puedo decir es que ahora mismo hemos echado la pelea y todos lo sabemos de una forma u otra. Aquí nadie gana
aquí o se empata o pierde, ¿ok? Para que entiendan. Entonces, es muy importante que entiendan que el nuevo normal en un momento se va a sentir normal, pero que sean precavidos, que cómo se insertan, que sean em, empáticos, se dice empático con los demás, y más importante, que lleven ese cotejo a la medida para ir poco a poco reintegrándose, ya sea con las fases laborales adecuadas. Y vuelvo y te digo, no es yo te dije previamente, no es cuándo, es cómo. ¿Ok? Ya el cuándo lo va a dirigir las altas instancias. O sea, el cómo lo podemos controlar nosotros. Que independientemente de la inserción laboral, que la va a hablar, el alto comité, debe ser muy importante que sigamos las reglas estrictas que conocemos, no de este país, de cualquier otro país. ¿Ok? Entonces, en ese ámbito, yo lo único que les puedo decir es que ahora mismo hemos echado la pelea y todos lo sabemos de una forma u otra. Aquí nadie gana, aquí o se empata o pierde, ¿ok? Para que entiendan. Entonces, es muy importante que entiendan que el nuevo normal en un momento se va a sentir normal, pero que sean precavidos, que cómo se insertan, que sean empáticos, se dice empático con los demás, y más importante, que lleven ese cotejo a la medida para ir poco a poco reintegrándose, ya sea con las fases laborales adecuadas. Y vuelvo y te digo, no es yo te dije previamente, no es cuándo, es cómo. ¿Ok? Ya el cuándo lo va a dirigir las altas instancias. O sea, el cómo lo podemos controlar nosotros. Entonces, yo creo que el cómo tiene una fuerza muy grande, y muy importante, que nosotros podemos controlar. Así es. Hay algo interesante sobre el cómo podemos controlar algunas situaciones, ¿verdad?, de enfermedad, que aprovechando que estás ahí, me han hecho algunas preguntas sobre el tema de, por ejemplo, de cómo el vertedero de Duquesa, la quema que está ocurriendo en este momento en Santo Domingo, pues puede afectar enfermedades de bronquitis, asmatiformes, y también, sobre todo, cómo impacta eso en los actuales casos de COVID. ¿Puede empeorarlo? ¿Puede contribuir al surgimiento de nuevos casos o empeoramiento de casos que probablemente no hubiesen sido críticos? Mira, mi opinión es que cualquier fuego o cualquier cosa que tú no tengas que respirar, la estés respirando, te puede empeorar. Y eso es una opinión mundana. Sí. Si te pones a leer sobre los fuegos forestales y lo que pasa en la época de verano en California y todo el oeste, te das cuenta que hay muchas enfermedades pulmonares, que yo no soy neumólogo, pero relacionadas a eso. La pregunta es, ¿cómo podemos batallar para que ese fuego pare? ¿Y cómo podemos todos lograr
que lo que somos dominicanos y que queremos un mejor país y que todos rememos del mismo lado. Ahora bien, obvio está que a las personas asmáticas, a las personas con problemas pulmonares, a los fumadores, a los que tuvieron problemas por haber fumado, o lo que le llaman enfermedad reactiva del pulmón, eso le puede afectar. Eso en cualquier otro fuego. No, sí. ¿Y qué hacer? Por ejemplo, hubo un caso que aquí nos está comentando que tuvo una situación de bronquitis y de como una especie de asma producto de esto. ¿Y cómo ella podría mejorar? O sea, ¿qué tratamiento debería seguir? ¿Cómo ella puede prevenir empeorarse, digamos? ¿O qué tratamiento ya debe seguir? Hizo así esta pregunta. Bueno, cualquier exposición a cualquier cosa tóxica es quitarte del sitio de exposición. Porque entonces es moverte, y eso lo hace un poco más difícil en hoy día. Lo segundo es llamar a tu médico, porque si es asmática debe tener neumólogo. Y hay que saber si está en esteroide o no está en esteroide, y si el humo en sí hace que ella vaya más a los medicamentos que rompan esa crisis. ¿Okay? Ese yo creo que esa es la respuesta de eso. Ahora, la exposición a eso, muchos no podemos movernos, la exposición a eso, definitivamente la solución es no tenerla. Eso es así. Y claro, si puedes moverte, porque una persona, por ejemplo, que esté infectada en este momento con coronavirus, no debe salir de su casa. Entonces, hay muchas personas que no tienen facilidades en sus hogares, que no tienen un aire acondicionado, que están infectados y no pueden salir corriendo. Entonces, es una situación súper crítica. O sea, ¿qué puede hacer una persona bajo esas circunstancias? Que no puede salir corriendo, que está cerca de la línea de fuego, en este caso de Duquesa, y que presenta problemas respiratorios, producto también del mismo COVID. Bueno, exacto. Lo más honesto que yo te puedo decir es decir, no sé. No sé porque depende del caso de cada quien. Sí. Pero hay centros, o sea, hay centros en el país del gobierno que la persona puede ir a recluirse o puede pedir auxilio, porque estamos hablando de casos que se están agravando por una situación de un vertedero que está quemándose y probablemente está recluido en su casa, llevando tratamiento en su casa que no ha sido hospitalizado, pero que puede potenciar el daño porque lleva la enfermedad. ¿Me doy a explicar? O sea, sí, lo que no veo es si se requiera de algún depende, vuelvo y te digo, no requiere de nada especial o más especial que un centro que sea de tu confianza, el tú ir al centro y tomar las medidas. Obviamente yo no estoy tomando ni un bando ni el otro, o sea, yo lo que estoy diciendo es la parte médica, que tú debes ir a tu médico en ese sentido. Yo no soy experto ni en emergencia de humo, sí soy medicina crítica, cuando llegan a donde mí ya casi todos están entubados, o sea que no es, yo no veo, yo no soy la respuesta primaria sobre eso. Okay. Entonces, pero sí, creo que todo centro de salud sabe tratar enfermedades de vías respiratorias altas. O sea, no hay que buscar un centro tan específico. Y si la exposición es tu mayor problema, pues entonces quitarte la exposición es el punto. Exactamente. Otra pregunta que hacen en este espacio es, ¿el coronavirus y las personas que tienen síndrome de Sjögren, hipertensión y diabetes? Sjögren, algo así. Sjögren. Sjögren's, Sjögren. No conocía ese término. De Sjögren, hipertensión y diabetes. Hace una pregunta. O sea, ¿cómo? Bueno, yo creo que, ok, yo creo que
la persona tiene síndrome de Sjögren's y al tomar muy posible esteroides, le sube la presión y le sube el azúcar y por eso es diabético hipertenso o hipertenso. Entonces es diferente. ¿Producto del medicamento, no producto del coronavirus? No, es que ella está hablando de si él o ella está hablando si tiene un riesgo por tener Sjögren's, hipertensión y diabetes. Yo te volteé y dije, posiblemente tiene hipertensión y diabetes, porque a Sjögren's a veces se le usa esteroides. Y el esteroide, ¿qué hace? Subir la presión, subir el azúcar. Entonces, por los esteroides está inmunosuprimido. Entonces, sí es vulnerable al COVID, a lo no COVID y a lo demás, porque está inmunosuprimido. ¿Ok? O sea, que es una respuesta simple en ese sentido. El tema de la aspirina. En un determinado momento se dijo que no se debía utilizar antiinflamatorios. Y hoy día se recomienda por lo menos la aspirina, que es un antiinflamatorio. ¿Qué me dices sobre eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Tratarse o no con aspirina? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, déjame responderle, porque estoy viendo que dice que no usa esteroides. O sea que para responderle que entonces tiene hipertensión y diabetes, como quiera es vulnerable. Pero que le quería dar ese detalle por si en caso de que usaba esteroides. Sobre la aspirina, eso fue algo, ahí está lo que estamos hablando del pulseo de los galenos. Acuérdate que en ese mismo estudio se explicó el problema y yo lo hice así también. O sea, que el ECA, que el medicamento de la presión podía causar, porque sobreproducía, todos los que terminan en PRIL producían un problema. Y yo mismo fui de los que quité a muchas personas de ese medicamento. Cuando se hizo el estudio más, vamos a decir, más completo, para no decir palabras médicas, pues se dio cuenta que no había diferencia, o mejor dicho, había beneficio en dejar los pacientes en ese medicamento contra la presión. Diciendo esto, en el otro ámbito se habló de el ibuprofeno en los jóvenes. Y el ibuprofeno, el ibuprofeno es un derivado de la aspirina. Entonces, por eso, como no se podían elegir dos peleas, se fueron la pelea del antihipertensivo y al ibuprofeno lo dejaron en la lona, lo dejaron tirado y eso se quedó así. Mucha gente pensó... ¿Se ha quedado en la lona entonces? No, porque ya hay muchos centros excelentes en el país que se han dado cuenta que la antiinflamación, ya sea con AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroidales, que son aspirina, ibuprofeno, o con esteroides, lo usan mucho más temprano en la enfermedad. O sea, que han tenido la experiencia, le ha ganado la evidencia en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ya se cayó la teoría de la aspirina. Inclusive, hay que darle aspirina. Si no vamos a eso. O sea, que también me acabas de decir, o nos acabas de comentar, que mientras más temprano nosotros podemos atacar los síntomas con lo que conocemos, sí, probablemente menos fácil se complican los casos. ¿Es correcto? O sea, mientras más rápido podamos atender los casos, menos probabilidad hay de complicación y más probabilidades de sanación a pesar de la edad. Yo conozco un caso de una pareja aquí en República Dominicana de 70 años. En ese caso se infectaron la familia completa y aquí estaban papá y mamá mayor de 70 años, pero como atacaron la enfermedad con tiempo rápido, utilizando los medicamentos que en este caso su infectólogo o su neumólogo le proveyó, pues no sufrieron de mayor problema, o sea, no tuvieron que ser hospitalizados. No se sabe si era por el estado de salud de ellos o realmente por la atención presta que se le dio a su condición. Sí, son las 4 T famosas. Test, Trace, Treat and Train. O sea, esas 4 T, que le sumé una cuarta, mientras más temprano tú encuentres
el tratamiento casi se convierte en prevención. Entonces, ahí está la polémica, si dejar que el virus o no tratarlo, cuán inocuos son los medicamentos, y cada caso se lleva un acid test, o sea, cada caso es un caso diferente. Pero sí, ya se ha hablado mucho sobre el dímero D, la coagulación y etcétera. Entonces, si se habla de lo procoagulante que es, si el paciente llega a tener marcadores de inflamación alto, pues entonces hay muchos centros que su protocolo es darle anticoagulación completa. Y muchos centros que más importante es con qué tú le das de alta al paciente. Porque mientras está ahí, tú sabes que le están poniendo heparina de peso molecular bajo. Pero ¿cómo él sale? ¿Sale con aspirina o con alguno de los medicamentos nuevos de anticoagulación? Y he visto muchas cosas interesantes. No soy experto en eso. Tengo que admitir, hay mucha gente que sabe más que yo de eso aquí y no me he concentrado en eso, pero sí es bueno preguntarlo antes de una de alta. Excelente. Otra pregunta, ¿tiene más riesgo las personas que padecen de hipotiroidismo o de alguna condición de la tiroides? Sí, la pregunta es si tiene más riesgo o no de hipotiroidismo. Depende de cuán controlada tú tengas tu enfermedad, de la que sea. ¿Qué riesgo yo le veo al hipotiroidismo? Tal vez que en algunos de los medicamentos le toman miedo tomárselo en caso de que tengan COVID porque es en ayuna. Y la levotiroxina, que vienen dos marcas que no voy a mencionar, pero viene, bueno, sí lo puedo mencionar, pero no importa, ¿verdad? Sí, Synthroid o Eutirox, vienen esas dos marcas típicas, pues es en ayuna. Entonces esa es la pregunta más común que yo tengo en caso de que vaya a ser tomado. Ok, o sea, que si toma uno de esos dos medicamentos, entonces hay que suspenderlo para continuar. No, hay que espaciarlo en ayuna en caso de que vayas a tomarlo con la ivermectina. Ese es mi punto. Ok, separarlo. Separar. Pues, ahí tiene su respuesta. Entonces, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué opinión le merece la profilaxis en pacientes asintomáticos? Y aquí vamos a hablar de profilaxis per se. Bueno, tú no eres paciente Ya si no es eres paciente. asintomático. O sea que, exacto. Yo creo que quisieron decir, en pacientes que son positivos, si tú lo trataras para limpiarlo, ¿ok? Creo que quiso decir aún no pacientes, personas que no son pacientes, ¿verdad? Que no tienen síntomas. Ah, bueno, pueden ser las dos vertientes, sí. Sí, O que tengan los síntomas y haya dado negativo, o simplemente no tenga síntomas y ha estado cerca de personas con síntomas o positivos. Exacto. Bueno, exacto. La pregunta es si yo creo en profilaxis. Personalmente, todo el mundo lo sabe. Yo soy de los que me gusta ver, por lo menos en algunos subset, como le dicen, en algunas partes, profilaxis. Definitivamente, no me voy a meter a lo personal, pero definitivamente el cuerpo de salud de adelante, yo creo en los militares, en lo que nos abastecen, yo creo en profilaxis. Claro que sí. El gran problema... Personal médico. Por eso, personal médico, toda la línea adelante. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a hacer profilaxis? El punto es el abastecimiento del medicamento para los enfermos. Eso entonces tiene que ser bien logístico en eso. Entonces, no hay mucho en la ivermectina sobre profilaxis. Hay más en la hidroxicloroquina que tanto criticamos. Entonces, ahí se ha quedado el tema, porque aunque hay programas con profilaxis de hidroxicloroquina para médicos, para personas que tienen un compañero positivo y esa persona negativo, y sigo dándote ejemplos. El punto es hasta cuándo vamos o no a hablar sobre el uso de profilaxis. Yo creo que eso viene pronto y vuelvo y te digo, los estudios originales son importantísimos para pesar riesgo-beneficio. Aquí también nos hicieron otra pregunta
que era ivermectina o plaquinol. Y continuando con lo que es ivermectina o plaquinol, hay otra pregunta que dice que si aún se sigue utilizando el plaquinol en tratamiento de COVID. Ivermectina o plaquinol, ambos. ¿Qué es mejor? ¿Ivermectina o plaquinol? ¿Qué es mejor? ¿O ¿La en qué uva, etapa? la uva o la manzana? ¿O en qué etapa se utiliza una y otra? No, no, eso es diferente. Cómo yo la utilizo no quiere decir cómo todo el mundo la utiliza. Okay. Yo utilizo mucho la ivermectina en el paciente con síntomas leves. Y uso la hidrocloroquina anecdotalmente en pacientes que tienen tos, fiebre y demás. ¿Ok? Entonces, y la puedo combinar una detrás de otra, etcétera. Por eso es. Pero esto no es un enlatado que usted sirva y que usted se lo tome solo. Debería de guiarte y tener la química con tu médico, que están los dos pro tratamiento. Y aquí hay algo importante también, José Rafael, que dice, ¿cómo se pudiera complicar el COVID en una paciente o en un paciente con síndrome de anticuerpo antifosfolípido y alérgica a la aspirina? O sea, personas, por ejemplo, que son alérgicas a la aspirina o a los AINES. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a seguir en caso de un paciente de COVID positivo? Sí, bueno, tú tienes una audiencia muy edificada, ¿eh? Pero, oye, que sé que ya estamos culminando, déjame responderte esto. Hay muchos medicamentos de anticoagulación para las enfermedades de colágenos y de antifosfolípidos que no tienen que ver con la aspirina. ¿Ok? Si hace 5 años para adelante, lo que es la hematología, la especialidad de la sangre y la anticoagulación, hay agentes nuevos que se usan excelentemente. Inclusive, la pregunta sería heparina, ¿ok? ¿Ok? Entonces, porque una cosa es la comodidad de una pastilla y otra cosa es que tú no te puedas inyectar. O sea, tal vez tú te puedes inyectar 2 veces al día y no tenemos que estar hablando de aspirina. ¿Ok? Y es tal vez hasta más regulada y reversible que la aspirina en muchas cosas, aunque la aspirina sea más fácil de tomar. Entonces, hay muchos medicamentos para anticoagulación ahora que no es un factor de problema. Muy bien. Entonces, yo creo que ya esa la respondiste. Y finalmente, por ejemplo, el riesgo en pacientes con situaciones de tiroides es alto, al igual que los diabéticos. Yo creo que ya eso lo respondimos. ¿El riesgo en pacientes con situaciones de tiroides es alto, al igual que los diabéticos e hipertensos, o es un riesgo normal? Sí, no, depende de cuán controlada esté tu tiroides, ¿ok? Como había mencionado, te suma la estratificación de riesgo. Eso es todo. A veces los mismos procesos virales a los que tienen tiroides le da una tiroiditis, una inflamación de la tiroides. Entonces, eso también puede pasar durante el virus. O sea que interesante que esté muy concentrado en la tiroides. Y ya, mira, por último, para concluir, José Rafael, necesito 2 cositas. Primero, de continuar el crecimiento de los casos en la República Dominicana, ¿crees tú, por ejemplo, que una salida sería la acción llevada a cabo por Suecia? O sea, de que todos nos vayamos a la calle, que caiga quien caiga y que se mueran los que se mueren. ¿Tú crees que eso sería Mira, yo algo vuelvo y te digo, la historia se va a contar después de, ¿ok? Si comparas a Suecia, que tiene, ¿cuánto? 2,000 y pico de muertos, ¿verdad? Y una vida normal. Así es. A Noruega, a Suecia le daría vergüenza, que está al lado. Y a Finlandia también. Si comparas España con República Dominicana, pues viceversa pasa, lo mismo pasa.
Entonces yo creo que debemos comparar manzana con manzana y naranja con naranja. Claro. ¿Okay? Y también no celebrar, ni celebrar que ellos lo están haciendo de una forma, ni celebrar de la otra forma. Yo te dije, aquí se empata o pierde. Entonces estamos buscando el empate, porque un fallecimiento para una persona aquí es muy importante y todas las vidas cuentan. O sea que creo que debemos seguir el plan de acción. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, yo lo que digo es que no es más oscuro que el punto donde va a amanecer. O sea, justamente estamos en un momento quizás desesperados, porque muchos tienen 45, 60 días en la casa, incluso antes de la declaración del estado de emergencia, y pueden estar desesperados. Entonces, esa ansiedad que les da por querer ya salir a la calle, pues podría tirar al suelo todo este esfuerzo que está haciendo el país por recuperar su estado normal, digamos. Entonces, un mensaje final que le puedas dar a a toda nuestra audiencia, jóvenes, adultos, mayores, menores. ¿Cuál sería un cierre para este programa de tu parte? Creo que más como humano que como médico, que juguemos nuestra posición. No tratemos de jugar la posición que no nos toca. Que estamos juntos en este problema y que solamente nosotros, los dominicanos, tenemos la solución. Que apostemos a nosotros mismos para encontrar las soluciones con nuestras herramientas. Sigamos las directrices que todos sabemos tenemos que seguir. Ponte máscara, quédate en casa y también que vayas planeando cuando venga la reinserción cómo lo vas a hacer y que por lo menos llames a una o dos personas al día y le dé apoyo cuando esas la necesiten. Eso sería lo que yo recomendaría. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, José Rafael, yo tengo que darte un aplauso, porque la verdad es que tú has estado en la línea de fuego sin cobrar un centavo. Y yo, eso podría lucir poco humilde, pero tal vez tú no lo dices, pero yo sí lo tengo que resaltar, porque las personas que se han conectado conmigo por la vía directa y me han hecho preguntas, como saben que yo pasé por el proceso, pues yo no puedo acudir al 462 para hacer preguntas, ni a un médico del Estado, a quien yo llamo es a José Rafael, y a quien le pregunta a José Rafael. Y no es ni una ni dos placas, tomografías que tú has recibido vía email o vía contacto directo conmigo para poder apoyar y darle auxilio a esa persona que acude en ayuda. Así que tú eres un ejemplo vivo de esa solidaridad y es lo que tenemos que hacer todos. En este momento debemos entregarnos, dar una mano amiga, ayudar al vecino, ayudar a un familiar que está pasando un momento de crisis, porque esto no lo puede resolver solamente el Estado. Es imposible, ¿ok? Independientemente de lo que digamos, que lo queramos politizar o no, yo entiendo que esto es una labor de todos y como dominicanos tenemos que unirnos en un solo partido, que es combatir y vencer el coronavirus. Creo que ese es el mensaje que nos debe quedar a todos bien claro y bien presentes, que al final somos humanos, somos vulnerables, no tenemos todas las respuestas, no somos dioses tampoco para adivinar lo que va a pasar en el futuro, y que yo creo que tenemos que mantener la guardia en alto para poder realmente finalmente vencer. Así que muchísimas gracias, de verdad, José Rafael. Tú no sabes cuánto yo agradezco esta entrevista. Y yo sé que el tiempo no te sobra. Así que agradecemos muchísimo, de verdad, esta generosidad que has tenido para conmigo y para todas estas personas que están conectadas. Un placer, Yanidalia. Gracias, de verdad.
Buenas Mi noches. corazón de verdad se va contigo y continuamos luchando juntos. Y tú sabes que en lo que yo pueda colaborar, pues te lo he prometido, ¿verdad? O sea, tú puedes contar conmigo 100%. Y este espacio de los miércoles también lo podemos repetir si es necesario. Y si tienes tú que dar algún mensaje en especial, pues aquí estamos. Gracias por Este el es apoyo. tuyo también. Gracias, Nada. Muchísimas Ok, gracias. Un placer. hasta luego. Pues, Chao, chao. adiós, José Rafael, que Bye. descanse. Hasta luego. Bye. Bye. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por hacer caso a mi llamado. Muchos de ustedes, amigos míos, que recibieron mi invitación por todos los medios, yo les pido mis disculpas porque yo sé que a veces yo soy insistente, pero si no soy yo quien, para que ustedes estén ahí enterándose. Así que muchísimas gracias y sigamos adelante. Hasta el próximo miércoles en tema, cuarentena.